La misión del Columbia, STS-107, transcurría como tantas otras misiones de la era del transbordador. Experimentos científicos, rutina a bordo, rostros concentrados en módulos pequeños y números que parecían normales. El Columbia había despegado días antes, llevando a 7 tripulantes a una misión de microgravedad repleta de experimentos. En la cámara del vuelo, los científicos trabajaban con equipo. Las cámaras registraban procedimientos y la imagen pública hablaba de éxito y continuidad. Desde la Tierra, millones seguían con interés la actividad. Esto era ciencia en progreso, no una aventura única. Esa normalidad es lo que hace que la historia sea inquietante. No hubo una cadena de errores que explotara de forma inmediata. Lo que hubo fue una pieza suelta que, en apariencia, no tenía poder destructivo suficiente para cambiar nada. Y sin embargo, lo tuvo. El transbordador despegó desde el Centro Espacial Kennedy el 16 de enero de 2003. El ascenso, grabado por múltiples cámaras, parecía nominal. Pero a los 81,7 segundos después del despegue, algo pequeño, una pieza de espuma del tanque externo, se desprendió y fue detectada en el registro de cámaras y radares. La pieza era, en términos de masa y forma, relativamente ligera. Sin embargo, su trayectoria se cruzó con la del borde de ataque del ala izquierda. En el momento del desprendimiento, nadie en la sala de control lo interpretó como una amenaza inmediata, o al menos no con la evidencia que exigía la gerencia. Los ingenieros observaron el registro. Algunos señalaron la posibilidad de daño, pero no se produjo una acción que obligara a reconsiderar el perfil de la misión. Esta es la primera tesis que sostiene el Columbia Accident Investigation Board, CAIB. El daño ocurrió en el lanzamiento, pero su efecto letal apareció durante la reentrada. Eso convierte a la pieza de espuma en un misterio de tiempo, un evento que se reveló tarde y cuya consecuencia fue fatal cuando la nave volvió a atravesar la atmósfera. Entre el día del lanzamiento y el momento de la reentrada, hubo más de 2 semanas de operación rutinaria. Durante ese tiempo, las imágenes disponibles, fotografías y vídeo desde la órbita, fueron objeto de solicitud por parte de ingenieros preocupados. Algunos ingenieros pidieron análisis de la posibilidad de daño en el borde de ataque. Pidieron imágenes de alta resolución, pormenorización fotogramétrica y modelos de simulación térmica. Pero la cultura institucional y las reglas del flujo de información hicieron que esos pedidos tropezaran con procesos. Las solicitudes pasaron por oficinas, por instancias administrativas y por múltiples capas de justificación. Cada capa añadía tiempo. Cada explicación técnica se diluía en lenguaje administrativo. El Columbia Accident Investigation Board documenta con detalle cómo, en organizaciones grandes, el que se comunique la palabra posible a menudo se convierte en un obstáculo, no en un disparador. Los ingenieros dijeron: ¿podemos ver la imagen? La respuesta, en varios casos, fue: lo revisaremos y te diremos. En días consecutivos, miembros del equipo técnico pidieron a la gerencia autorización para obtener imágenes más claras del ala izquierda y para realizar análisis de integridad térmica. Las imágenes que existían eran parciales o no mostraban la región exacta con la calidad necesaria para certificar la ausencia de daño. Los técnicos pedían la libertad para estudiar en detalle. La gerencia pedía que se priorizara la información que tenía impacto demostrado en la seguridad de vuelo. El punto clave fue la interpretación del umbral de acción. ¿Qué evidencia basta para detener o alterar operaciones? La respuesta operativa que prevaleció fue estricta. Se necesitaba una evidencia concluyente de daño, que implicara pérdida de la seguridad de reentrada. Es estándar exigir certeza absoluta para cambiar un plan.
definió la respuesta. La estructura organizativa del programa del transbordador en ese momento era compleja. Contratistas externos, equipo de ingeniería, oficinas de gestión y el control de misión. Cada grupo tenía su lógica. Los contratistas tenían responsabilidades de contrato. Los ingenieros tenían preocupaciones técnicas. La gerencia debía equilibrar calendario, costo y comunicación pública. El Columbia Accident Investigation Board destaca que cuando varias organizaciones tienen intereses ligeramente divergentes, la interpretación del riesgo tiende a diluirse. Nadie asumía de forma inmediata la responsabilidad de pedir un procedimiento que costara días o semanas, cuando el calendario de la flota ya era apretado. Esa dilución no es conspirativa. No es que alguien quisiera un desastre. Es que las prioridades eran distintas. Cuando los ingenieros obtuvieron acceso a las imágenes de la cámara y algunos registros, lo que vieron fueron indicios. Sombras, una falta de continuidad en una sección del borde de ataque, señales compatibles con un impacto. Pero no era una foto clara que dijera, aquí hay un daño. Era más bien una serie de datos que requerían análisis combinado. Fotogrametría, simulación térmica y pruebas sobre materiales. Los análisis que se pidieron demandaban tiempo y recursos. Dada la estructura del programa y la percepción de que el riesgo era bajo, la decisión operativa fue priorizar la continuidad de la misión. La seguridad de la reentrada se consideró altamente probable, no imposible, pero con baja probabilidad de fallo. El 1 de febrero de 2003, Columbia reentró en la atmósfera. Los sensores empezaron a reportar lecturas anómalas en la región de la rueda izquierda. Poco después, las temperaturas en el ala izquierda subieron a niveles que el sistema no esperaba. En cuestión de minutos, la estructura comenzó a sufrir cargas asimétricas que la controlabilidad no pudo contrarrestar. El CAIB reconstruyó el working escenario. El daño al borde de ataque permitió la entrada de plasma y gases calientes en la estructura de la ala izquierda. Esa intrusión quemó elementos estructurales, debilitó soportes y condujo a la ruptura progresiva. Lo que se vio durante la reentrada, cambios en telemetría, pérdida de señales y finalmente fragmentación, fue la manifestación final de un daño que había ocurrido durante el lanzamiento. La investigación no se limitó a identificar la secuencia técnica del fallo. El CAIB dedicó una parte extensa a entender cómo la organización permitió que una posible preocupación técnica atravesara las barreras del tiempo sin convertirse en acción preventiva. El informe documenta procesos, reuniones y decisiones que, vistas aisladamente, podrían parecer rutinarias. Vistas en conjunto, forman un mapa de cómo las prioridades operativas alteraron la lectura del riesgo. El informe ejecutivo es explícito. Las raíces del accidente están en la historia misma del programa del transbordador, en las concesiones de diseño, en las restricciones presupuestarias, en la presión por mantener la flota operativa. No es solo un fallo técnico puntual, es la manera en que una estructura compleja gestiona la incertidumbre. Tras Columbia, la flota del transbordador fue retirada temporalmente. Se implementaron cambios técnicos, refuerzo y rediseño de estructuras, nuevas inspecciones orbitales y cambios organizativos, mejor flujo de información, menor tolerancia a incertidumbres técnicas no resueltas, mayor independencia de las oficinas de seguridad. Sin embargo, el guión de la historia no termina con la implementación de medidas. Hay otra lección más profunda. Un sistema puede corregir procedimientos, pero las dinámicas culturales son más resistentes. No se trata de comparar tragedias por dramatismo. Se trata de ver patrones.
Challenger mostró que una organización puede pedir pruebas concluyentes en lugar de actuar con prudencia. Columbia mostró que esos patrones pueden repetirse décadas después, en otra generación de gestores. La lección para hoy no es técnica solamente, es organizacional. Es la forma en que definimos lo que cuenta como evidencia y quién tiene autoridad para decidir. Columbia es una advertencia. La seguridad no es un componente que se añade. Es una práctica cotidiana que se debe proteger contra la urgencia de los calendarios y la presión de lo rutinario. Las imágenes de la misión, las piezas recogidas, los informes técnicos y los testimonios existen para recordarnos que la tecnología sin la escucha crítica de sus operadores es una promesa que puede romperse. Cuando los procedimientos piden certezas imposibles, la prudencia exige actuar con menos certeza. Ninguna estructura puede permitirse el lujo de exigir la verdad absoluta antes de prevenir lo posible. Esto fue error humano.